nosotros consideramos relevantes a la hora de estudiar la materia, como lo es tipicidad, ir haciendo eso. Después seguramente antes del examen, dependiendo obviamente de la disponibilidad de cada uno para darlo, se va a dar un intensivo en donde se haga un abordaje general de todo y donde nos demos a prácticos a morir, aunque no sé bien si el examen va a consistir en ejercicios prácticos, creo que no, pero siempre el ejercicio práctico sirve, porque si haces la práctica es porque entendiste la teoría, y es un paso más. Así que Tengo que dejar un par de vamos prácticos ahí. también. Sí, ya, también. Tengo un par de prácticos Sí. para pasarlo. Sí, tal cual. Y a ver, no sé, que se anime, que quiera, están cursando la materia, han cursado y la van a rendir, ¿en qué onda? A ver. Vamos, que somos todos alumnos acá, somos todos pares, no somos docentes, no. Por ahora son dos los valientes ahí de la cámara. Bueno, por lo menos tenemos un avance con el tema de la Guillermo y cámara. Emiliano. Bueno, Que Guillermo y podamos Emiliano ver, pueden entrar. Tomás, no, esta es nuestra. Bueno, no importa. Después vayan descontracturándose. Bueno, Mati, Bueno, ya escuchame, son... Sí, no te anda el micrófono, escribime ahí, yo te lo leo, no tengo problema. ¿Cuántos somos, che? somos 31 y no hay nadie en espera, así que si quieren arrancar, ¿Grabamos? ¿Está grabando esto? Karen. Sí, está grabando. Bueno, vamos a empezar. Tipicidad. Tipicidad, a ver, vamos a una breve intro voy a hacer de tipicidad como para después abordar directamente yo en el tipo activo doloso en su aspecto objetivo. Entonces, primero como una breve intro en tipicidad, a mí me gustaría remarcar cómo la tipicidad tiene que ver con los principios constitucionales. Seguramente los que han cursado o los que estén cursando ya han dado principios constitucionales. La tipicidad tiene una relación directa con lo que es obviamente lo que han dado el principio de legalidad. También tiene una relación directa con el principio de lesividad. Y también tiene una relación directa con el principio de culpabilidad. Estas relaciones después las vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase. Seguramente se darán cuenta de las relaciones, pero está muy bueno tener en cuenta de que este principio de legalidad, materia primigenia, tiene directa relación con la tipicidad. Después, como forma, a mí en su momento el profesor lo había hecho, dar una breve definición de lo que es un tipo, de lo que es el tipo penal, y decir como es bien de manual. A mí no me gusta dar cuestiones de manual así, sino más cuestiones interpretativas, pero como para tenerla está buena. Y decir que es una fórmula legal necesaria y descriptiva y valorativa que individualiza conductas prohibidas, que afecten, esto es importante, un interés humano relevante. Esto así como pequeña definición, está buena, si quieren que la repita, la repito. No hay, no la repito. Hay cuatro modalidades típicas. por favor. Ahí va. Ahí está, vale. Bueno, la digo más despacito. El tipo penal es una fórmula legal, obviamente, necesaria y descriptiva y valorativa. Necesaria, la necesitamos sí o sí en virtud del principio de legalidad. Descriptiva, porque describe las realizaciones de conductas típicas. Y valorativa, porque en virtud de la valoración que se realice, se podrá decir si estamos frente a un hecho delictivo o no que encuadre en la situación típica. Que individualiza conductas prohibidas, que afecten un interés humano relevante. El tipo penal es una fórmula legal que individualiza conductas prohibidas que afecten un interés humano relevante. Es importante lo del interés humano relevante porque vamos a ver después dentro del análisis de aspecto objetivo lo que es la relevancia o la significancia o la insignificancia que los que ya han impulsado por el tema sabrán. Ese sería más o menos el concepto ahí de manual cortito y al pie de lo que es un tipo penal. Después, vale decir de que hay 4 tipos de configuraciones de delitos que se podrían dar en lo que es nuestro sistema, nuestro código penal, las leyes complementarias, etc. Y que son tipo activo doloso, tipo activo culposo, tipo omisivo doloso, tipo omisivo culposo. Como sabrán seguramente y habrán leído el famoso el que se encuentra en el Código Penal en la mayoría de los tipos,
indica una acción, indica una comisión, indica la realización de una acción por parte del sujeto activo a la hora de la comisión del hecho. Entonces, ¿qué es esto? Un tipo activo doloso. La mayor cantidad de delitos que se encuentran tipificados en el código, en las leyes complementarias, son tipos activos dolosos. El homicidio es un tipo activo doloso. Las lesiones son un tipo activo doloso. Nuestro profesor nos había dicho en su momento, andá a saber el fundamento de su estadística, el 90% de los casos son tipos activos dolosos. Yo me permito dudar de ese 90%, pero bueno, es para que tengan una idea de la importancia del tipo activo doloso. Y yo creo que este más o menos sería la introducción, vinculándola con los principios, una pequeña definición del tipo y hablar un poco de la configuración. Y en virtud de esta configuración, yo hoy voy a dar tipo activo doloso. Pero no todo. ¿Por qué? Porque el tipo activo doloso, empiezo a dar tipo activo doloso, lo dije entre paréntesis, porque el tipo activo doloso se divide en dos aspectos, en el aspecto objetivo y en el aspecto subjetivo. En el aspecto objetivo se van a analizar los elementos descriptivos necesarios que se deben tener cada tipo en particular. Y en el aspecto subjetivo se va a analizar lo que es el dolo, el conocimiento y la voluntad, porque acuérdense de que estamos hablando de un tipo activo doloso. Por lo tanto, en el aspecto subjetivo se analiza el dolo. Esa parte se la voy a dar en una clase magistral que va a dar San Pedro y Juan. Entonces, nosotros únicamente conmigo vamos a dar el aspecto objetivo. Entonces, el aspecto objetivo. Seguramente estudiarán de Zaffaroni, no sé si estudiarán o no de Zaffaroni, pero, a ver, cada autor hace una teoría del delito a su piacere, a gusto y piacere, pero siempre mantiene lo que es una línea. A ver, tenés, por ejemplo, los autores actuales alemanes en lo que es la teoría del delito, la conducta, que es esta primer estrato de la teoría del delito, la incluyen dentro de la tipicidad también. Entonces, para el autor alemán ya inicia todo en la tipicidad, conducta, está. En cambio, por ejemplo, Zaffaroni, la teoría del delito que explica Zaffaroni, lo que hace es primer estrato de la teoría del delito, verificar si estamos frente a una conducta. Segundo estrato de la teoría del delito, verificar si esta conducta humana voluntaria, además, es típica. Bueno, nosotros estamos acá. Vamos a dar la clase en virtud del manual de Zaffaroni, que lejos es el mejor material para estudiar la materia. Lejos, por lejos, el manual de Zaffaroni. Sé que anda dando vueltas también el lineamiento de Zaffaroni, que también está bueno, pero el manual está completísimo. Bueno, Zaffaroni lo que hace, por una mera cuestión académica, pedagógica, es hacer una división en el aspecto objetivo del tipo activo doloso, que es una división en funciones. ¿Cuáles son estas funciones? Función sistemática y función conglobante. Esta es una función que hace meramente para que el alumno que lo lea entienda en cuadres que matice en su cabeza cómo se van dando las cuestiones. La función sistemática, principalmente, vamos a abordar la función sistemática. A ver, en cuestión cuadrito, no sé si anotan, si no anotan, flecha, no flecha, función sistemática, título. Que la función sistemática es una de las funciones que están dentro del aspecto objetivo, del tipo activo doloso. Ahí se van haciendo como la escalerita. Entonces, esta función sistemática, ¿de qué se encarga? Esta función sistemática se encarga del análisis del tipo penal en aislado, en concreto. Analiza el tipo penal de manera aislada, es decir, únicamente lee y se encarga de ver lo que está en el tipo penal. Por ejemplo, el que matare a otro, en el caso del homicidio. Nos vinculamos directamente con eso. Entonces, como función sistemática, analiza únicamente la norma penal aislada. ¿Qué es lo que se encarga de verificar la función sistemática que plantea Zaffaroni? Lo que se encarga de verificar es la existencia de un espacio problemático. Él habla así, el Zaffaroni habla así, es más, equipara el espacio problemático, es un pragma. Un pragma. Entonces, según Zaffaroni, la función sistemática se encarga de analizar la existencia de un pragma, si estamos o no frente a un pragma, a un espacio problemático. En síntesis, plantea una serie de elementos que se componen dentro de la función sistemática. También, a su vez, hace una pequeña definición, un pequeño concepto de en sí
los elementos, ¿qué serían? Entonces, a la hora de este análisis de los elementos de la función sistemática del tipo activo doloso en su aspecto objetivo, dice de que son elementos básicos, elementos descriptivos, elementos necesarios de cada tipo. Yo le voy a hacer una pregunta ahora a la audiencia, al público, a los fans. ¿Cuál es un elemento básico de cualquier tipo? Un elemento básico. A ver, ¿qué debería haber sí o sí en un tipo? Burdo, así, no. ¿Qué debería haber? Un elemento básico, necesario. Un daño. Un daño. Vamos a realizar una reinterpretación de lo que dijo Germán, si no me equivoco, y vamos a llevarlo a un resultado. Entonces, una conducta. Ahí va, una conducta. ¿Y la conducta de quién es? ¿Quién realiza la conducta? Un sujeto. Un sujeto. Una conducta humana, exactamente. Entonces, el primer requisito, elemento descriptivo necesario de cada tipo penal es la presencia de un sujeto activo y de un sujeto pasivo. Como primer requisito fundamental. Si no, no estaríamos frente, como decían, a una conducta humana. Y ya, si rechazamos la cuestión de la conducta, ya nos quedamos en el primer estrato de la teoría del delito y ¿para qué vamos a ir avanzando? Entonces, se nos da la presencia de un sujeto activo y de un sujeto pasivo. En virtud de qué tipo penal nos encontremos, podemos estar frente a lo que es, por ejemplo, el delicte propia, que es donde el sujeto activo tiene una cualidad especial, que quiere decir que únicamente puede ser sujeto activo de determinado delito una persona especial particular. Como por ejemplo, los funcionarios públicos en algún delito que tenga que ver con funcionarios públicos lo verán en penal 2. O si no, de delicte común, que quiere decir de que el delito lo puede cometer como sujeto activo y pasivo cualquier persona. Sujeto activo del delito puede ser cualquier persona, sujeto pasivo del delito puede ser cualquier persona. Esto para hacer una breve distinción, Zaffaroni también lo menciona. Después, otro elemento necesario que tiene que tener el tipo es la conducta típica. Es la realización de una conducta típica por parte del agente, por parte del sujeto activo. Como por ejemplo, podría ser la descarga de un golpe, un golpe que genera lesiones. Como lesiones leves, poner el 89. Después, a raíz de esta conducta típica, yo dije una conducta que genere lesiones. Acá viene el otro elemento, resultado. El resultado es el otro elemento fundamental necesario que tiene que tener el tipo. El resultado Zaffaroni lo dice de una manera muy linda y bella, y dice, es la mutación física del mundo circundante. ¡Pah! Se explayó a lo loco, es un genio. Bueno, lo que quiere decir es que tiene que haber un cambio físico en el mundo, en la realidad fáctica, que se haya producido en virtud de la realización de una conducta del agente activo. Corta. No quiere decir más que eso, pero si el examen quiere decir que el resultado consiste en la mutación física del mundo circundante, yo creo que gana. Ahí hay un lindo y bello audio que están arrastrando algo, o llenando un vaso, me parece que fue. Me parece que fue llenando un vaso que se escuchó. Ya está, solucionado. Bueno, entonces nos quedamos, a ver, como para ir retomando, los elementos que fuimos diciendo fueron sujeto activo y pasivo, conducta típica, resultado, esta mutación física del mundo circundante. Como bien habrán visto seguro en la primera partecita que hablan, hay diferentes tipos de delitos, ¿no es cierto? ¿Alguien que me diga qué tipos de delitos hay? Un tipo de delito. ¿La multa no es uno? Eso es una pena. El robo. Sí, el robo es un delito, está bien, sí, bueno, capaz que mi pregunta fue mala. Delitos de resultado. El robo, señor Germán, es un delito de resultado. El homicidio es un delito de resultado. Las lesiones es un delito de resultado. Eso cuando se requiere un resultado. Que una persona esté muerta. Este es el resultado. Y después están delitos que no son de resultado. Son delitos que se llaman de mera actividad. Entonces, estos delitos de mera actividad no requieren un resultado, sino que requieren únicamente, por ejemplo, la injuria. La injuria, con la mera profanación de la injuria, yo ya estoy cometiendo el resultado. Ya estoy cometiendo el delito. ¿Entendés? Entonces, después hay que hacer una clara distinción, y es hiper, mega importante, de que sin resultado
no hay delito. Sin resultado, no hay delito. El grooming también, Vamos. Mati, ¿o no? ¿El grooming qué? También es de conducta, sí, que no tiene Sí, resultados, porque tiene que contactar nomás. tal cual, tal cual. Con la mera contactación ya se produce el resultado típico del grooming, independientemente de lo que se pueda llegar a generar en el sujeto pasivo. A eso es lo que va la mera actividad. Que con la mera realización ya está, ya se consumó, ya está. No importa, por ejemplo, a ver, una amenaza, no importa si el sujeto pasivo se sintió amenazado, que esto, que lo otro. No, ya está, lo dijiste, ya está, el peligro ya lo hiciste. Lo que te condena el sistema y el ordenamiento jurídico penal es lo que hiciste, es tu conducta, ya está, no importa si surtió efecto o no, deseado o no. Entonces, a esto va. Resultado. El siguiente, a mi criterio, el siguiente elemento es uno de los más importantes a analizar. ¿Alguien sabe cuál es el siguiente elemento necesario que requiere? Exactamente, Rubén. Exactamente, el nexo. El nexo de causalidad. Nexo de causalidad es, a mi criterio, importantísimo. Importantísimo en su primera etapa, en su primera parte, después voy a aclarar por qué digo en su primera parte y en su segunda. ¿Qué es el nexo de causalidad? El nexo de causalidad, así también como definición, es un vínculo de causación entre una conducta y un resultado típico. Es un vínculo que se da a la hora de la realización de una conducta. Esta conducta hizo dicho resultado típico. ¿Alguien sabe cuál es la teoría que se utiliza en el nexo de causación actualmente? La doctrina mayoritaria. Bien, no importa. Se llama la teoría de la equivalencia de las condiciones o, y discúlpenme que mi latín, la conditio sine qua non. Esa sería la teoría que se utiliza para analizar el nexo de causalidad. ¿Quién fue el creador de esta teoría? Bumburi, un excelente jurista, pensador, intérprete, maravilloso, hace esta teoría de la equivalencia de las condiciones o conditio sine qua non y establece una primera formulación. ¿Cuál es esta primera formulación? Esta primera formulación establece y dice que causa es toda condición que no puede ser mentalmente suprimida sin que con ello desaparezca el resultado. ¿Se entiende? ¿La quieren anotar? Yo se las digo más despacito. Está en Zaparanito igual, pero igual si quieren. La primera formulación entonces, causa es toda condición que no puede ser mentalmente suprimida sin que con ella desaparezca el resultado. Ejemplo corto y al pie, los tiros en un homicidio. Yo voy, te meto 5 tiros en la cabeza y 6 en el corazón. Si no te hubiese metido esos 11 tiros, el resultado no se producía. Por lo tanto, la conducta típica desplegada por el sujeto activo a la hora de la realización de los disparos tiene un nexo de causalidad con el resultado típico. Entonces, fíjense ahora cómo este nexo de causalidad genera una vinculación con los dos elementos anteriores que mencionamos, que es la conducta típica y el resultado. Entonces, este nexo de causalidad vincula la conducta típica con el resultado. Bien. Después, esta es la primera formulación que se realiza de la conditio sine qua non. Después se realiza una reformulación de la conditio sine qua non. No me pregunten quién la realiza, pues no lo sé. Entonces, se realiza una reformulación. ¿Por qué se realiza una reformulación de la conditio qua non si Bumburi era una eminencia? No, ¿por qué? En el caso de que estemos frente a condiciones variadas, o a varias condiciones, o a condiciones alternativas, la teoría de Bumburi no funciona. Entonces, el ejemplo clásico es la suministración de veneno por parte de dos sujetos a uno. Entonces, estos dos sujetos activos que le suministran veneno al sujeto pasivo, el veneno, independientemente, solo, aislado, no genera la muerte. Pero los dos sí. Entonces, esta nueva formulación, para que queden comprendidas también estas condiciones variadas, donde se presentan dos situaciones, dos acciones de dos sujetos, queda así. Que si diversas condiciones pueden ser suprimidas mentalmente en forma alternativa,
sin que desaparezca el resultado, pero no acumulativamente, cada una de ellas es causa del resultado. Entonces, para concretarlo con el ejemplo de recién, lo que estamos diciendo, esta suministración de veneno, si se la daba a uno solo, no se daba el resultado. Si se la daba al otro, tampoco se daba el resultado. El resultado se da cuando se la dan los dos. Si yo suprimo de manera acumulativa ambas conductas, el resultado no se da. Por lo tanto, ambas conductas, ambas condiciones de las realizadas por esas personas son causa. ¿Se entendió? Esto capaz es lo que más confunde. A mí me llevó un dolor de cabeza entender esto, suprimido, no suprimido, sin suprimir. ¿Podrías repetir lo que dijiste antes de diversas condiciones que pueden ser Sí, suprimidas? obvio. Repito, si querés, esta terminología de la segunda reformulación, y el que la quiere escribir, la escribe, porque sirve. Si diversas condiciones pueden ser suprimidas mentalmente en forma alternativa, sin que desaparezca el resultado, pero no acumulativamente, cada una de ellas es causa del resultado. Cada una de ellas es causa del resultado. Chicos, hay cosas que se estudian de memoria. La mayoría de la materia es súper interpretable, la entendés, pero hay cosas que se estudian de memoria. Si te preguntan en qué consiste la conditio sine qua non, y tu respuesta completa va a tener que ser, primero es la reformulación de Bonbury, que en su primera instancia ha dicho esta primera formulación, y después se la ha corregido en virtud de las variadas condiciones que se podrían llegar a dar, y se dio esta segunda formulación. Ya está. Esa es la respuesta. Sigamos. Entonces tenemos, habiendo desarrollado ya la mayor parte del nexo de causalidad, me vale a mí decir, tengo que decirlo. ¿Qué pasa? Mira, yo les voy a plantear, no sé, al que quiera participar. Yo le voy a plantear un problema y yo le voy a decir, a ver, el carpintero que hizo el soporte de una cama, en la cual después en dicha cama se produjo una violación con acceso carnal seguida de muerte, de una menor de edad, para hacerlo más lindo. Entonces, esta situación, la creación de la cama por parte del carpintero, si no se realizaba, el hecho no se iba a dar arriba de la cama, específicamente. Puede decir, ah, sí, pero se da en el sillón. No, el hecho no se da en la cama. Por lo tanto, la realización del carpintero, un minuto ilimitado. ¡Qué grande, Zoom! No vamos a tener que volver a entrar, me parece, así que Nicolás. Posta, a mí no me saltó ese cartel. Posta, mal, re bien. Bueno, a se la portó mejor. bien, Zoom. Sí. Por pelotudo, me perdí. En esto, el carpintero. Si el carpintero realiza la conducta, es causa, es condición del resultado. Pues si no lo hubiese realizado, probablemente se realizó en otro lado, pero en ese mismo lugar donde se realizó, que es la cama, entonces es conditio sine qua non la realización del carpintero. ¿Le imputarían usted al carpintero algún tipo penal en virtud de haber realizado una conducta que fue condición de la producción de un resultado posterior? Ojo, y si me dicen que no, yo voy a preguntar por qué. No hay nexo directo. O sea, el carpintero hizo la cama, pero no fue el que hizo el delito, básicamente. O sea, el que cometió el delito. Va por ahí. Sí, Florencia, va por ahí. Entonces, ¿qué es lo que evidencia esta conditio sine qua non? Evidencia que es completamente, como dice Zaffaroni, me encanta porque dice que es grosera y primaria. Entonces, esta conditio sine qua non es primaria y grosera. Yo la agrego incompleta. Porque en virtud de este análisis de la conditio sine qua non, nosotros podríamos decir que el carpintero ha sido partícipe en la realización, en la producción típica del resultado de violación seguida de muerte. Pero por eso se dice de que
no se puede imputar a todo, no se puede imputar todo lo que es causa, no se puede imputar todo lo que es causa. Entonces, en virtud de esta imposibilidad de imputación de todo lo que es causa, se elabora una pauta que se le suma a esta cuestión de la conditio sine qua non. Antes de abordar a esta pauta, me falta un elemento. Un elemento es un requisito que se tiene necesario, así como el sujeto, el resultado, pero son elementos particulares del tipo objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos enfrente a lo que son elementos necesarios. Elementos necesarios. Sujeto activo, sujeto pasivo, resultado, conducta, nexo. Y elementos eventuales, que son los que se van a dar si el tipo específico que se encuentra en el Código Penal, en las leyes complementarias, lo pide, lo solicita. Pero, lo van a ver en Penal 2 seguramente. Pero, principalmente, usted lo que tiene que saber que parte de los elementos que se encuentran ahí, parte de los elementos que pueden ser llamados elementos eventuales, son elementos particulares del tipo objetivo que podría llegar a tener en situaciones particulares y definidas. Por eso se dice elementos eventuales. O sea, sepan distinguirlo. Si dicen esta comparación, tenés los elementos necesarios, que son todos los que recibimos recién, y los eventuales, que son elementos particulares que debe tener el tipo objetivo en cada caso particular y en concreto del tipo. Entonces, volviendo ahora a este tema que es el que más me interesa, volviendo ahora al tema de esta primaria y grosera e incompleta que es la conditio sine qua non, hay que completarla de alguna manera. Bueno, y acá los autores la completan como se les recanta, la completa como quieren. Tenés diferentes tipos de manera de completar esta cuestión, esta imputación que se te realiza. Zaffaroni lo hace en virtud de la función conglobante, que es la que vamos a dar ahora. Entonces, en la función conglobante, él va a analizar dos situaciones, dos elementos fundamentales y esenciales para completar esta conditio sine qua non. ¿Cómo se llamaba este autor? Un autor alemán, se llama Erich Hingeldorf, un apellido muy extraño, escribió un libro con Brian Valerius que se llama Derecho Penal, Partes Generales. Bueno, es un libro que escribió en virtud a un código alemán, obvio. Y se similan en que la estructura de la teoría del delito suele ser similar en todo el mundo. Este Hingeldorf, utiliza lo que es la teoría de la imputación objetiva. Otra manera de completar la conditio sine qua non, la teoría de la imputación objetiva. Roxin, Klaus Roxin, Gunther Jacobs, mismos jueces actuales, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, realizan justificaciones en virtud a la imputación objetiva. Pero esto, al final, voy a hacer un pequeño comentario de la imputación objetiva. No es lo que desarrolla Zaffaroni. A mí me parece más claro Zaffaroni. Me parece, es más, peligrosa. Paradójico porque después vamos a hablar de la imputación objetiva y van a ver que es la creación de un peligro. Pero me parece peligrosa porque no está completamente definida aún por los doctrinarios la imputación objetiva y puede abrir pie a alguna que otra arbitrariedad por parte del árbitro judicial o bien de las mismas partes que intenten justificar en virtud de la imputación objetiva. Pero vamos a lo que establece Zaffaroni, ¿vale? Tengo 5 mensajes acá, no sé si son actuales o no. Todo bien. ¿Cómo completa la conditio sine qua non Zaffaroni? Elabora lo que es la otra función grande, el otro título grande, ¿viste? Función sistemática, pum, con todos los elementos necesarios descriptivos del tipo. Ahora elabora otra función, se llama la función conglobante. ¿De qué se encarga la función conglobante? De conglobar con todo el ordenamiento jurídico lo que se analizó recién en la función sistemática. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como la función sistemática analizaba la presencia de un espacio problemático o la presencia de un pragma, esta función conglobante va a analizar si este pragma o espacio problemático, que es lo mismo, es conflictivo. Esta es la palabra esencial, que si ustedes le preguntan función conglobante, tienen que hablar de la conflictividad. Se encarga la función conglobante de la determinación de la conflictividad del espacio problemático del pragma determinado por la función sistemática principal. Entonces,
La conflictividad, elemento esencial del análisis de la función conglobante. ¿Se entiende? Esta directa relación que hay entre el espacio problemático que analiza la sistemática y si este espacio problemático es conflictivo o no que analiza la conglobante. Bien, voy a seguir la cara de Nicoleta que está haciendo así y voy a hacer que eso sea extensivo al resto de los participantes. Bien, función conglobante se encarga de eso que mencioné recién. Y la función conglobante, para el análisis de la conflictividad que plantea Zaffaroni, para que un espacio problemático o un pragma sea conflictivo, tiene que suceder dos cosas. ¿Alguien sabe las dos cosas que tienen que suceder para que un espacio problemático o pragma sea conflictivo según la función conglobante de la teoría de Zaffaroni? Bueno, las dos me dijiste, excelente. Yo pedí una y ya me tiraste las dos. Maravilloso. Este señor tiene un paso por la materia, se nota, porque anticipa la respuesta de manera muy eficiente. Bien, exactamente. Lesividad y dominabilidad. Nunca. Entonces son muy estudiosos, me parece bien. Bueno, dominabilidad y lesividad. Es perfecto. La conflictividad, para que se dé, se requiere que se lesione un bien jurídico. Chicos, anoten, porque esto es importante. Para que se dé la conflictividad, se tiene que lesionar un bien jurídico. Paréntesis, lesividad. Y el otro requisito es de que esta lesión al bien jurídico pueda ser imputable como obra propia a la gente. Que esta lesión al bien jurídico pueda ser imputable como obra propia a la gente, que se le pueda imputar el resultado al obrar de la gente. Abran paréntesis, dominabilidad. Yo les recomiendo en este momento, y con respecto a todos los tipos generales, hacerse cuadros, pero de la faz negativa del tipo, es decir, de los casos de atipicidad, por falta de lesividad, de los casos de atipicidad por falta de dominabilidad. Es una manera más de interpretarlo, pero eso lo recomiendo yo, yo soy ayudante de Buffarini, de Mariano Buffarini, y en el examen suele tomar un pequeño práctico, y la manera más eficaz de resolver un práctico y de rechazar ciertas ideas que se vengan a tu cabeza es analizar los tipos en su faz negativa. Pues decís, bueno, no, acá tengo esta determinada conducta, esta determinada situación, la excluyo porque coincide con esto. Juan. Escuchá, yo tengo acá un cuadrito que tiene todo eso que estás comentando. ¿Querés que lo pase por el chat? ¿Qué tiene? Un cuadrito que justo es lo que estaba diciendo vos. La faz Estaba bueno negativa. darlo, sí. Pero lo paso acá por el chat. Claro, hay excelente, Sabrín, Juan Blas va a pasar el cuadrito este, le estoy diciendo, les ahorró un trabajo, les recomiendo igual hacerlo cada uno, en virtud de ese cuadro, en virtud de lo leído, con sus propias anotaciones, es infalible. Entonces, como dijo acá el compañero Rubén, lesividad, dominabilidad. Se tienen que dar los dos para estar frente a la conflictividad que plantea el análisis de la función conglobante. La lesividad, ¿qué es la lesividad? A ver, la lesividad, 3 palabras. Afectación, 2 palabras. Afectación significativa. ¿De qué? De un bien jurídico. La lesividad es la afectación significativa de un bien jurídico. Y ahora capaz van a entender un poco de la conglobación que realiza con todo el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque los bienes jurídicos se encuentran en todo el ordenamiento. En el derecho administrativo, en el derecho constitucional. Entonces, en virtud de toda la cantidad de bienes jurídicos que nos encontramos nosotros, si se presenta una afectación significativa del mismo, vamos a estar frente a la lesividad. ¿Cuándo se excluye la lesividad? A ver, lo principal, como les dije, la faz negativa, como les dije, al analizar la tipicidad, es ver los causales de exclusión de la tipicidad, de la lesividad. Por lo tanto, entender cuando no hay lesividad. ¿Y cuándo no hay lesividad? Voy a definir unos puntos
Si quieren, lo que pueden hacer, lesividad, se excluye, y ahí van diciendo, se excluye por esto, por esto. Entonces, se excluye, ahí Juan comparte, perfecto. Otro archivo más, estamos en archivo, buenísimo. Insignificancia, el primero. Entonces, el primer motivo por el cual se puede excluir la lesividad es la insignificancia. La insignificancia, si mal no recuerdo, surge de un principio del medioevo que se llamaba algo de vueltas, perdóname por mi latín, pero bueno, yo un dato de color. Minima non curat praetor. Mínima non curat praetor. Algo por así, por el estilo. Después googleenlo. Está bueno, es interesante. Pero de ahí surge la insignificancia. Yo me acuerdo en su momento lo leí de Zaffaroni. De ahí surge la insignificancia. Entonces, ¿cuándo hay insignificancia? Se analiza la insignificancia en virtud de las condiciones del titular del bien. A ver, señores, si yo le robo un paquete de masita rumba y entiendo de que el sujeto damnificado es Alfredo Coto, porque me lo robo del Coto, entonces le robó un paquete de masita rumba a Alfredo Coto, que todo menos santo, ¿les parece que hay lesividad ahí? No hay lesividad. Robo un paquete de masita a Alfredo Coto, no hay lesividad. Es lo menos que le puede hacer a Alfredo Coto, robarle un paquete de masita, lo menos. Bien, no hay lesividad. Bien, dice, me contesté yo solo. Después, si yo le robo un paquete de masita rumba a un nene de 13 años en situación de calle, que recién le dieron ese paquete de masita rumba y que no comió en todo el día, yo creo que se puede analizar de manera diferente el tema de la lesividad. Entonces Zaffaroni plantea que es uno de los puntos centrales analizar el tema de la insignificancia con respecto al titular del bien jurídico. Mati, Zaffaroni también, creo que era Zaffaroni en el manual, daba un ejemplo también. Cuando estamos en el colectivo, tocamos el timbre para bajarnos en una parada y el conductor sigue 2 veces, si no analizáramos la lesividad, podríamos decir que hay privación ilegítima de la libertad. Pero Sí, claro, no, sería una locura tenerlo. Está muy bueno el ejemplo que dice Agostina. Yo estoy cursando Penal 2 y se da también ese ejemplo. Y a veces nos hacen, a ver, defendé vos a la persona. Me privaron de la libertad ilegítimamente, por 2 cuadras, ¿qué me importa? Pero me penaron ilegítimamente de la libertad. Claro, ya está, ya se consumó el delito. Y bueno, nada, ahí va el análisis de la insignificancia. El otro elemento del cual excluye la lesividad, cumplimiento de un deber jurídico. Entonces, el cumplimiento de un deber jurídico, a ver, por ejemplo, la policía allana y secuestra pertenencias, pero con una orden escrita. Si la policía allana y secuestra las pertenencias correspondientes, pesquisa, etc., con una orden escrita, estamos enfrente de un cumplimiento de un deber jurídico. El otro día, justo en la clase penal, se dio un ejemplo, una clase de prácticos, de qué pasa si un bombero presencia un accidente, o no presencia, viene, llega al rescate, etc. Un accidente de tránsito y se da que el sujeto pasivo está atrapado en el auto, habiendo chocado, algo lesionado, el auto está volcado y el bombero llega y con un hacha le empieza a dar a la ventana, y le empieza a dar a la ventana para salvarlo, y bueno, sí, le produce ciertas lesiones al sujeto pasivo, pero según el análisis que vos los quieras crear, se puede analizar por el lado de la antijudicial con estado de necesidad justificante, se puede analizar con falta de atipicidad por falta de lesividad. Acá, que estamos en atipicidad, vamos a hablar de cumplimiento de un deber jurídico. Está en el cumplimiento del deber jurídico del bombero, salvarle la vida en ese momento, rescatarlo, socorrerlo, brindarle auxilio en ese momento. Pero ojo, yo planteo, siempre y cuando que lo que realice el bombero no exceda lo que el mismo accidente realizó. Pues el mismo accidente realizó y yo qué sé, te rompió la muñeca y el bombero te clavó 4 tajos en el pecho, y si pará, te excediste, hay un exceso en el cumplimiento del deber jurídico.
exceso de cumplimiento del deber jurídico. ¿A alguien se le ocurre un caso que, bueno, dentro de todo lo que se vio, fue, si no me equivoco, Cámara que le dijo exceso en cumplimiento del deber jurídico? Chocobar. El caso Chocobar, no sé si Cámara, me acuerdo, yo sé que se le quería imputar por exceso en la legítima defensa, y creo que terminó en exceso del cumplimiento del deber jurídico. Pasó eso. Otro elemento para excluir la lesividad: acciones fomentadas por el derecho. ¿Qué son las acciones fomentadas por el derecho? A ver, Zaffaroni creo que habla del deporte y de la actividad médica. Del deporte, una acción es fomentada por el derecho del mismo momento que se encuentra reglamentada. Entonces, si vos estás reglamentando determinadas acciones, porque el derecho la está fomentando. A eso se refiere con acciones que fomentan el derecho. El boxeo, que es el ejemplo hermoso para ver este tema, se encuentra reglamentado desde ya. Y es un espacio en donde se pueden dar lesiones leves, lesiones graves, deformación del rostro permanente, le pegas un puñete en el ojo, le pegas un puñete en la nariz, le dejas la nariz así, y después le queda el tabique quebrado y le queda un coso así. Eso es una deformación permanente en el rostro que configura un delito, que es el delito de lesiones graves en virtud de la deformación permanente del rostro, de influir en esa simetría que tenía previamente el rostro. Entonces se configura un delito. Entonces decís, pero yo le rompí en el marco de una pelea legítima, reglamentaria. Esa lesión es posible que suceda. Acciones fomentadas por el derecho. El derecho fomenta el boxeo, está reglamentado, está previsto que suceda esto, por lo tanto, se excluye la lesividad. Práctica médica. Obviamente que cualquier exceso después que se produzca por fuera del reglamento sí es punible. El exceso sí es punible. Y las prácticas médicas. La práctica médica, Zaffaroni, así resumidamente, lo que plantea es que únicamente tiene que ser en las prácticas médicas las que tienen fines terapéuticos. Esas dos palabras esenciales con respecto a la práctica médica: fines terapéuticos. Las que no tengan fines terapéuticos no van a ser incluidas. Tienen fines terapéuticos las que tienen por finalidad subsanar el estado de salud, etcétera, de la persona, el sujeto pasivo, y no tienen fines terapéuticos, no sé cómo decirlo sin que suene crudo, pero hacerse las lolas una mujer. No hay fines terapéuticos allí. Bien. El otro elemento, ya vamos: insignificancia, cumplimiento del deber jurídico, acciones fomentadas por el derecho, y ahora vamos a el cuarto: consentimiento o aquiescencia, que se le dice. Consentimiento o aquiescencia. Yo les recomiendo que lean Zaffaroni, que hace una linda introducción haciendo una diferencia entre lo que es un acuerdo, entre lo que es un consentimiento, que por eso se le dice aquiescencia y no consentimiento. Está bueno para que lo sepan y para que se pongan en contexto de la diferencia entre acuerdo, consentimiento y aquiescencia, que al fin y al cabo es consentimiento también. Pero la idea central que plantea Zaffaroni en este tema es la libertad del sujeto que brinda el consentimiento. Pues es fundamental que el consentimiento sea brindado sin ningún tipo de vicio, en la plena libertad del sujeto activo brindante del consentimiento. En el caso que estemos frente a un consentimiento viciado, ya vamos a pasar el estrato, se va a excluir, no va a haber lesividad, porque el consentimiento fue otorgado sin la correspondiente libertad de determinación, otorgación y consentimiento de la víctima, por lo tanto, sí hay lesividad. Entonces, lo más importante del consentimiento es que se exprese de manera libre. Y después hay un último elemento que lo plantea Zaffaroni, que es que el resultado no exceda la realización del riesgo no prohibido. El resultado no exceda la realización del riesgo no prohibido. Esto es meramente un concepto y un elemento de lo que es la imputación objetiva, que yo ahora en un ratito la voy a explicar muy, muy tranqui, y refiere a lo que es la imputación objetiva. Con los elementos de la insignificancia, del cumplimiento del deber jurídico, de las acciones fomentadas por el derecho y del consentimiento, está perfecto. Entonces, si a vos te preguntan en el examen cuáles son los causales en los cuales se excluye la lesividad, tenés que decir eso. Si es eso, le das una breve explicación de cada uno, está perfecto. Vamos, el otro que nos queda, que Rubén nos había dicho: lesividad y dominabilidad, nos dijo. Bien, entonces,
en la misma estructura analítica que nosotros estamos analizando la lesividad, cuando se excluye la dominabilidad. La dominabilidad se excluye en 4 supuestos. En 3 supuestos en realidad, y un cuarto es un agregado que se realiza, que es una remisión a otro tipo. En 3 supuestos. En el primer supuesto es cuando las cosas no las puede dominar nadie, es decir, de que nadie puede dominar el curso causal. Imposibilidad de dominación del curso causal por cualquiera de las personas. El claro ejemplo, que me acuerdo de haberlo leído, lo plantea Soler en su manual, lo plantea Creus, lo plantea Zaffaroni, lo plantea hasta este autor alemán que estoy leyendo, Hildendorf. ¿Cuál es? El ejemplo es el sobrino que manda a su tío al monte porque lo quería matar y había una tormenta de la hostia en el monte y le cae un rayo en la cabeza al tío y lo mata. Entonces, sí, el sobrino lo quería matar, elemento subjetivo, lo quería matar, pero no le es dominable al sobrino si le puede caer o no un rayo en la cabeza. O sea, media pila, falta de dominabilidad. El niño no domina la situación climática. Así que ese sería un causal de falta de dominabilidad porque nadie puede dominar el curso causal de las cosas. El segundo, entrenamientos o conocimientos especiales. Si se requiere para la realización del dominio del hecho entrenamientos o conocimientos especiales, se excluye la dominabilidad. Un ejemplo, yo había pensado, por ejemplo, estamos frente a un incendio, está la manguera de bomberos, por ejemplo, y no todos saben usar esa manguera, capaz que vino una chica de baja contextura, agarra la manguera y la vuela, parece una serpiente volando con la manguera así, porque es re fuerte esa manguera. Entonces, si vos no tenés un conocimiento especial a la hora de la utilización de ese medio, no podés dominar la acción. Lo mismo con respecto a la reducción de un arma cuando estás presenciando un asalto. Estás presenciando que se está cometiendo un robo a un nene de 10 años, ponele. El nene requiere de auxilio. Artículo 108, omisión de auxilio, el nene lo requiere. Pero no, yo no puedo dominar el hecho, yo no sé, sin riesgo personal, dice igual el 108, así que ojo. Pero yo no sé cómo reducir a un delincuente su arma, no sé qué técnicas hacer, no sé cómo hacerlo. Eso lo sabe hacer un policía, no cualquier persona. Entonces, a eso requiere esta cuestión de conocimiento especial. El tercero está bueno, que sería el tercero y último, que después agrego uno más, que es medios notoriamente inadecuados. Entonces, se va a excluir la dominabilidad cuando estemos en presencia de medios notoriamente inadecuados. El ejemplo clásico que plantea Zaffaroni, y a mí me pareció muy gracioso, es cuando yo intento matar a alguien, tipo, viste, muñequito de no sé, no sé, como es, muñequito ese que vos le ponés alfileres y que tiene la cara de una persona y que la querés matar con eso. Entonces, y después pasa que se muere esa persona que vos le estaba clavando el alfiler en el muñequito. Y entonces ahí va de que a pesar de que yo quiera que se muera esa persona y a pesar de que yo hice algo para que se muera esa persona, que es clavarle cositas en el muñequito este con su foto, no se me puede imputar porque hay falta de dominabilidad por medios notoriamente inadecuados. A ver, yo para matar a una persona no tengo que poner una foto en un muñequito y clavar alfileres. Si no tengo que ir, le pego un tiro en la cabeza y ya está. Ahí sí va. Ahí va, listo. Yo creo que el ejemplo fue bastante claro y cerró bien. Y la última manera de exclusión, que yo entiendo que no es una manera de exclusión, sino que una forma de remitir, Zaffaroni dice la posibilidad de una tipicidad culposa. Que no quiere decir que dentro de la dominabilidad que corresponde al dolo no pueda suceder posteriormente una culpa. Pero siempre, ya lo han estudiado, siempre, en virtud del principio de culpabilidad, no se le puede hacer un juicio de reproche de responsabilidad penal a un agente que ha obrado sin culpa o sin dolo. Si la gente obra sin culpa o sin dolo y se lo responsabiliza penalmente, es plenamente violatorio el principio de culpabilidad. Por lo tanto, la dominabilidad llega hasta la culpa. Más de la culpa no. Hasta ahí llega. Pues cualquier viendo ahora no lo van a saber capaz,
cuestiona la autoría y participación, el tema ese, en donde dice que hace una distinción entre el... Yo lo digo por si alguien ya leyó, ya lo estudió, no sé. El autor de un hecho tiene el dominio del hecho. El autor decide cuándo inicia, decide cómo y cuándo continúa y decide cuándo termina. Entonces, eso sería el autor, en virtud. La dominabilidad tiene que tener dominio del hecho del autor. El partícipe, hay una división, partícipe necesario y partícipe secundario. El partícipe necesario es que realiza un aporte esencial. De este aporte esencial, el partícipe tiene que tener dominio. Tiene que tener el dominio en virtud del aporte esencial que realiza el partícipe necesario. Y en virtud de lo más interesante, que a esto voy, el partícipe secundario, que no realiza un aporte esencial, pero sí realiza un aporte, lo que dice Zaffaroni es que el mismo tiene que realizar un aporte no banal. Lo van a leer ahí en el manual de Zaffaroni, que es la realización de un aporte no banal, que, bueno, obviamente debe ser algo significante el aporte que estoy realizando, obviamente dependerá de cada tipo en particular y se analizará el caso en concreto a ver si el aporte que realicé es banal o no. Si realicé un aporte banal, a casa, ya está, porque estoy en puta, si no hiciste nada. Bien, y con eso yo creo que quedó la estructura. A ver, a alguien le habrá quedado la estructura de la función sistemática, los elementos descriptivos y necesarios del tipo, sujeto, conducta, resultado, nexo de causalidad, una linda introducción del nexo de causalidad, de la conditio, de la diferencia con la imputación objetiva, el tipo que puede llegar a tener dependiendo de qué tipo nos tratemos. Saltamos ahora el análisis conglobante, la función conglobante, ya estoy analizando la conflictividad, y se dan dos presupuestos, lesividad, dominabilidad. Dentro de la lesividad tenemos, para que se excluya, insignificancia, cumplimiento de un deber jurídico, acciones fomentadas por el derecho y consentimiento. Y después está esta cuestión de la introducción objetiva. Y después la dominabilidad, que para que se excluya, el curso causal no debe ser dominado por nadie, se tienen que requerir conocimientos o entrenamientos especiales, que se utilicen medios notoriamente inadecuados y esta remisión a la tipicidad culposa. Esa sería la estructura, el esquema. A ver, yo hablo, yo estuve en presencia de exámenes de Buffarini y él suele preguntar lo que es estructura típica. Decime la estructura típica del tipo activo-loso. La estructura típica del tipo activo-loso se divide en su aspecto objetivo, le decís lo que yo dije recién, se divide en su aspecto subjetivo, le decís lo que va a decir de manera magistral Juan ahora, y va por ahí. Entonces, lo que me quedó así agarradito, que lo agregué a último momento, para hacerse una idea, porque es importante, se está usando mucho en la práctica actualmente, lo que es la imputación objetiva. Es esta otra manera de completar la conditio sine qua non que plantean otros autores. Entonces, esta imputación objetiva se suma a la causalidad para poder imputarle un hecho a un autor. Entonces, para que se le pueda imputar un hecho a un autor, el autor debe haber creado un riesgo jurídicamente relevante que se haya realizado en el resultado típico. Riesgo jurídicamente relevante que se haya realizado en el resultado típico. Mira, el principio de riesgo fue creado por Roxin, si mal no me acuerdo, cuando lo leí, que bueno, si quieren leerlo, lo leen, está bueno. Habla un poco de esta cuestión del riesgo, de quién genera el riesgo, de qué es un riesgo, de cómo se genera, etc. Entonces, por lo tanto, en virtud de esta imputación objetiva, va a ser reprochable al autor solo si él mismo realizó un riesgo jurídicamente desaprobado. Después se analiza esta teoría, lo que es un juicio de imputación objetiva. En principio tenemos la relación de causalidad entre la acción y el resultado que se tiene que dar como uno de los presupuestos, y el segundo presupuesto es que el resultado de una acción haya generado un riesgo jurídicamente desaprobado. ¿A qué se refiere con riesgo jurídicamente desaprobado? Yo agarro una arma, le pego 3 tiros, estoy haciendo un riesgo jurídicamente desaprobado, porque dicen que matare a otro, bla, 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 bla. Entonces está jurídicamente desaprobado esta acción de matar a otro con un arma. ¿Y por qué se habla de esto? Riesgo jurídicamente desaprobado. ¿Por qué hay riesgos jurídicamente aprobados? O, lo que le dice esta teoría, riesgos permitidos. Y para hacer un paralelismo con lo que dice Zaffaroni, que se me ocurrió hacerlo hoy, este riesgo permitido
no se les viene a la cabeza con el cumplimiento de un deber jurídico, con las acciones fomentadas de un derecho. Estoy haciendo un riesgo, sí, estoy haciendo un riesgo, pero está permitido. No está jurídicamente desaprobado. Por lo tanto, por diferentes mecanismos, por diferentes vías, se llega al mismo resultado. A eso va. No es más importante. La presencia del riesgo permitido. Si quieren, yo les recomiendo, si quieren extender su lectura, su conocimiento, su capacidad en virtud de la imputación objetiva, lean Roxin, es el creador del principio de riesgo, hay un manual de Klaus Roxin de Derecho Penal, que creo que está en PDF dando vueltas. Lean, yo lo tengo en PDF, si quieren se lo subo. Me vería encantado que me pidan el PDF del libro de imputación objetiva de Gunther Jacobs. Es maravilloso ese libro, si quieren incursionar en la imputación objetiva. Gunther Jacobs es un libro fantástico. Y después también si quieren leer, justo el otro día lo vimos en Penal 2, hay un caso, se llama Graciela Méndez Nelly, en donde uno de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, que es la jueza Kogan, la jueza Kogan fundamenta su decisión en virtud de la imputación objetiva. El autor ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado, que es la realización de un robo con arma, y está bueno para ver cómo se plantea en la realidad. Graciela Méndez Nelly, Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires. Yo se las tiro, si me quieren ver, me acordé recién que pasaba eso. Yo no sé, si no me hacen preguntas porque no entendieron nada, porque expliqué más o menos bien, o porque al hablar tan rápido se sienten intimidados de que, andas. ¿Alguna pregunta? Me hice entender, aunque sea con un... Los quemaste, Mati. Están quemados ya. Sí, se entendió re Excelente, bien. vamos, Rubén, querido. Muy bien, muy bien. Se entendió re bien también, escuché recién, así que bueno, me alegro. Una barbaridad, qué grande. Bueno, me alegro. Es la idea. Y estoy en el grupo, yo ese, no sé, 80.000 personas, ahí yo estoy, así que cualquier cosa. Ay, una manito puso una. Es muy bueno eso. Estoy en el grupo, cualquier consulta, de lo que se les cante, yo estoy ahí, lo leo y les respondo. Voy a ceder la voz, me cuesta, pero voy a ceder la voz al gran Juan Blas, que viene a dar, como bien dije, 2 veces una clase magistral del aspecto subjetivo del tema. Así que, Juan, son todos tuyos. Perfecto, Mati, muchas gracias. Muy bueno, muy completo. La verdad, espectacular. Nosotros vamos a analizar ahora el aspecto subjetivo. Una vez que confirmamos entonces la presencia del aspecto objetivo en el ámbito de la tipicidad, es decir, de que la acción se encuentra perfectamente adecuada a la descripción de materia de previsión, y con ello confirmamos la contrariedad con la norma imperativa, nos queda en el ámbito de la tipicidad la confirmación de lo que llamamos el tipo subjetivo de la tipicidad. Es decir, la confirmación de que el sujeto de lo que llamamos el tipo subjetivo de tipicidad, es decir, ha tenido la voluntad de realizar la conducta típica objetivamente. A esto lo llamamos en la dogmática penal el dolo. El dolo es entonces el elemento cognitivo y el elemento volitivo, es decir, el conocimiento y la voluntad de realizar el tipo objetivo. Estos dos elementos van jugando en las 3 formas más conocidas del dolo, o sea, dolo directo, dolo indirecto o de consecuencias necesarias, y el dolo eventual. Esta última con cierta debilidad conceptual y bastante criticada, que ahora también vamos a hacerle un poco la raíz de esa crítica. Entonces, la imputación al tipo doloso depende no solo de la realización del tipo objetivo, sino también además del tipo subjetivo, esto es fundamentalmente del dolo del autor. Esto actúa como una suerte de complemento que permite imputar el hecho no solo objetivamente, sino también subjetivamente. Entonces, en función de cuál sea el tipo objetivo que analicemos, el contenido del dolo va a variar. No es lo mismo el dolo de la estafa que el dolo de un homicidio o el dolo de un abuso sexual. Dependerá de cada tipo objetivo cómo es que se va a conformar ese dolo. Pero como regla, podemos llegar a decir de que el dolo es el conocimiento y la voluntad de realizar los elementos de objetivo del tipo penal. Entonces, son esos elementos, conocimiento y voluntad, el aspecto cognitivo y el aspecto volutivo. Entonces hoy hablamos de que está el dolo directo, las formas más conocidas de dolo directo, dolo indirecto o dolo eventual. Cuando hablamos de dolo directo, podemos decir que es tan importante, tan protagónico el elemento volitivo, la decisión de ir contra un bien jurídico, que incluso esto comportaría una presencia debilitada del elemento cognitivo. Por ejemplo,
sujeto que se dispone a producir un homicidio aun cuando no está seguro. ¿Por qué? Porque no tiene puntería, porque la mira del rifle es un poco vieja, o porque no está, digamos, no está seguro de que va a producir los resultados. Esta falta de certeza no obstaculiza la imputación si se produce resultado o incluso si no se produce del dolo directo. El dolo directo ya por la presencia indudable del elemento volitivo, a una costa de un debilitamiento del elemento cognitivo. O sea, el elemento volitivo, en el caso del dolo directo, está un papel muy protagónico. En el dolo indirecto, eso se produce casi a la inversa. Es tan protagónico el elemento cognitivo, o sea, que permite cierta debilidad en el volitivo, o sea, sin cuestionar la imputación del dolo. Por ejemplo, en el dolo indirecto, una persona le quiere disparar a otra a distancia, ponerle que está dentro de un bar. Entonces, los daños colaterales del disparo, digamos, no son necesariamente voluntarios. Entonces, yo quiero pegar un tiro a una persona que está dentro de un bar. El disparo necesariamente va a impactar, por ejemplo, sobre el vidrio de un bar. El autor no tiene la voluntad de dañar el bar, pero sabe que, digamos, es inevitable para la ejecución del homicidio en ese contexto, digamos, para el resultado de muerte. Entonces, el dolo indirecto es un dolo con un gran elemento cognitivo, es decir, el autor sabe con certeza que el daño se va a producir. Y una debilidad en el elemento volitivo, es decir, el sujeto no tiene la voluntad de producir el daño del bar. Sin embargo, está protagónico el elemento cognitivo que permite la debilitación del elemento volitivo. Ahora bien, aparece el dolo, la tercera forma más conocida del dolo, que es el dolo eventual. En este se presenta el peor de los escenarios. El escenario en el dolo eventual, digamos, es donde estos dos elementos, que son de la mayor importancia para el dolo, que prácticamente son lo que es el dolo, el elemento volitivo y el cognitivo, que hasta ahora venían siendo sistémicos, en el cual una de las formas del dolo, digamos, en los otros dos, en el dolo directo, en el dolo indirecto, la falencia de legitimidad, digamos, la crisis de legitimidad, se sortea, digamos, el déficit ese que hay entre el elemento volitivo y cognitivo se soluciona. Lo que pasa es que en el dolo eventual ambos elementos se presentan de forma debilitada. También se puede decir que el dolo eventual es una manifestación menos intensa del dolo. La exigencia del dolo con todos los elementos permite distinguir no solamente la forma de dolo, de explicarlas, sino también explicar el déficit de imputación en una de las formas más cuestionadas del dolo, que es el dolo eventual. También hay figuras que exigen un elemento subjetivo especial. Por ejemplo, en el Código Penal, en el artículo 80, inciso 7, en el homicidio criminis causa, en ese caso se exige un elemento subjetivo. En esta figura la persona tiene que saber que va a matar a otra, pero a su vez también tiene que tener la intención de cometerlo para ocultar otro delito, para consumar otro delito, para asegurar la impunidad, etc. Es decir, también se exigen elementos subjetivos especiales. Hay muchos de estos casos. Por ejemplo, las leyes penales especiales, la tenencia de estupefacientes, por ejemplo, fines de comercialización. En este caso también, la persona tiene que tener el estupefaciente, pero a su vez también lo tiene que tener con la finalidad, con la voluntad con la finalidad de comerciarlo a estos estupefacientes. Entonces, se requiere esos elementos subjetivos más especiales. Bien, el dolo va a estar presente en la medida en que no esté el error de tipo. El error de tipo es la forma de excluir la imputación del dolo. El error de tipo es un error esencial sobre algunos de los elementos esenciales de la descripción de la conducta típica. Descripción de la materia de previsión. O sea, el autor o no se representa o tiene una falsa representación del tipo penal. El error es invencible, inevitable, donde el autor no puede evitar el error. Ahí se excluye la imputación dolosa y también la imputación, la eventual imputación culposa o imprudente. Si el error es evitable, se excluye la imputación dolosa, pero se
se le da tránsito a la imputación culposa, lo que no significa que todos los errores de tipo que puedan ser evitables o vencibles que necesariamente impliquen la imputación dolosa, sino que se abre esta puerta a comparación con el error que es inevitable o en mi caso. Bien, en el error de tipo evitable es condición necesaria que haya una imprudencia. Después aparece el error también de provisión, donde sé lo que hago, sé que, por ejemplo, estoy matando a otro, pero bueno, se puede que el autor se equivoque acerca de la legalidad de la conducta. Y acá con el error, acá me va a ayudar acá mi compañero Mati. Ahí para sumarle un poquito, el error, viste como dijo Juan, la división entre error vencible y error invencible. Es muy importante la división entre estos errores. Porque, ¿qué implica el error vencible? El error vencible implica de que si el sujeto activo que estaba cometiendo el error aplicaba algo de diligencia a la hora de la realización de la acción, se pudiera haber evitado. Entonces, está el famoso caso, yo me acuerdo, de el padre que sale a cazar con el hijo y que en un bosque oscuro, bueno, se ve que se mueve atrás de un arbusto o algo, el padre tira con el rifle, con la carabina 22, atrás del arbusto y mata al pibe que estaba atrás del arbusto. Entonces acá se analiza si hay un error vencible, un error invencible. Hay un error vencible, si aplicaba algo de diligencia, el autor se podría haber dado cuenta que no era su hijo. Yo, si soy defensor del padre, te digo que sí. Hay un error invencible. El error invencible implica de que aunque aplicando la máxima de diligencia se va a poder dar cuenta el autor, es decir, que el error invencible excluye la tipicidad. El error invencible excluye la tipicidad. El error vencible, como bien dijo Juan, da lugar a una tipicidad culposa. Exacto, exactamente. Sí. Y no, yo tengo Bien. hasta error. No, escuchá. Entonces, como dijo, error de tipo vencible, recaen sobre los elementos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que nosotros dijimos que eran para cada tipo? Recaen sobre el sujeto, recaen sobre el resultado, recaen sobre esos elementos, que son los que dijo Juan. Entonces, ¿por qué no puede recaer un error de tipo sobre la relación de causalidad? Entonces, estos son muy particulares, estos errores de tipo que recaen sobre la relación de causalidad, o bien llamados errores sobre la causalidad, en donde se dan dos errores principales, que es el error en el golpe. Fundamental, el error en el golpe es cuando el autor dirige la voluntad hacia una persona, pero afecta a otra. Que bueno, el que entiende podría ser el caso del que mata al pibe en el gozo. Se propone, la doctrina propone de que el error en el golpe se tiene que resolver con un concurso ideal de los dos hechos independientes. Por ejemplo, tentativa de homicidio y homicidio imprudente en el caso de que se quiera matar a alguien. En el caso de que no se quiera matar a alguien, se lo termina matando, entonces te lo imputan por el resultado y la tentativa de lo que no pudiste hacer en un principio. Eso lo verán más adelante. Y el otro error que recae sobre la causalidad, además del error en el golpe, es lo que se llama error en la persona. Entonces, yo quiero matar a Juan, Juan tiene un hermano gemelo, yo lo mato al hermano gemelo de Juan pensando que maté al hermano gemelo, pensando que maté a Juan. Entonces, acá hay un error en la persona. ¿Cómo se configura la solución de este error en la persona? Mano, vos tuviste la voluntad de matar, terminaste matando, acá no hay nada. Tuviste la voluntad de matar, mataste, ya está, homicidio, adentro. Entonces, así más o menos se va configurando. Y de errores, como bien, errores recaen, como dijo Juan, sobre los elementos del tipo. Nada más que eso. Nada más que eso. Esa simple mención sobre la causalidad que es importante. El famoso aberractio ictus, que seguramente lo habrán leído. Eso es solo por mí. No sé quién continúa con Yo. la ponencia. Bueno, ahora vamos a dar la tipicidad del tipo culposo. Ya vimos con los chicos, con Mati y con Juan, toda la estructura tanto objetiva como subjetiva del tipo activo del oso. Y ahora vamos a dar una tipicidad distinta y que por eso es muy importante poder diferenciarla.
del tipo activo doloso. En general, vamos a encontrar una diferencia, digamos, fundamental. Nosotros cuando analizamos un tipo activo doloso, ¿en qué nos fijamos? ¿En qué nos fijamos? En la voluntad de la persona. ¿Qué elemento? Bueno, querer y conocer. El aspecto cognoscivo y conativo. Conocer el delito que nosotros vamos a realizar y querer hacer ese delito. En el tipo culposo, donde nosotros vamos a poner el acento para poder diferenciarlo, es justamente en la programación de una causalidad. Cuando nosotros vamos a analizar este tipo, nos tenemos que fijar en que el sujeto, cuando realiza la conducta, viola un deber de cuidado y así programa, es decir, genera una situación de riesgo. Y esa situación de riesgo va a generar un resultado, que como vimos antes también en la estructura, en la función sistemática del tipo objetivo, es muy importante. Pero fíjense que en el tipo doloso, la finalidad del delito que se quiere cometer y que se termina cometiendo tiene relación con el resultado. Es decir, el tipo activo doloso de el que matare a otro, la persona sabe y quiere matar. Y el resultado es la muerte del sujeto pasivo. En el tipo culposo, lo que nosotros vamos a analizar y lo que nosotros vamos a ver es que la persona tiene una finalidad que va a ser distinta al resultado. Y ese resultado se provoca justamente porque nosotros, en la realización de una conducta, violamos un deber de cuidado y generamos un resultado típico. ¿Vamos hasta ahí? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, seguimos. El Código Penal, cuando nosotros vamos a la parte especial, por ejemplo, en el artículo 84, nos habla de que este tipo culposo se va a dar por negligencia, impericia o imprudencia. La negligencia, la impericia y la imprudencia son formas de realizar la conducta, son justamente esta forma de realizar una conducta determinada que va a programar una causalidad que va a terminar en un resultado. Y esto genera este resultado típico porque nosotros violamos un deber de cuidado que nos lo va a dar otra ley o otra regulación. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un accidente de tránsito que se caratula como un delito culposo, lo que hace la persona, el deber de cuidado que viola, son las normas de tránsito, por ejemplo, si nosotros nos excedemos en la velocidad. Bueno, entonces, hay que entender en este sentido que los delitos culposos son tipos abiertos. Es decir, que esta negligencia, imprudencia, se va a completar con lo que manda otra ley u otro reglamento, porque también vamos a encontrar delitos culposos que se relacionan con las profesiones, digamos. Muchos delitos culposos se dan profesionales que tienen que seguir ciertas pautas de seguridad que no las realizan, no porque quieran matar a alguien o porque quieran lesionar a alguien, sino justamente porque estaban apurados o porque su finalidad era otra y terminan en un resultado que el Código Penal tipifica. Bueno, vamos un poquito más a analizar el tema de la finalidad y el resultado, y después nos metemos de lleno con la estructura. Con respecto a la finalidad, yo les dije que acá, muy burdamente, la finalidad no está tan relacionada con el resultado, porque justamente el sujeto, con su voluntad, con la finalidad que tiene de realizar una conducta, no busca el resultado que se genera. Pero aún así, nosotros en los tipos culposos, necesitamos sí o sí un resultado. Es un elemento que tiene que estar presente siempre. Zaffaroni, no me acuerdo si en el manual, me parece que en el manual, nos dice que yo puedo realizar una conducta imprudente, negligente, lo que sea, violando un deber de cuidado, 50 veces.
que solo va a ser típica cuando haya un resultado. Es decir, yo puedo, no sé, agarrar la cuadra de mi casa en contramano con auto todos los días de mi vida, que no va a ser típico hasta que yo no atropelle a alguien y lo mate o le genere lesiones. Entonces es muy importante que también lo tengamos en cuenta al momento de analizar esto. Bien. Seguimos con, bueno, de tipos abiertos ya lo dije. Vamos a ir a la estructura en sí. La estructura del tipo culposo se analiza de igual forma que el tipo activo doloso. Tenemos una parte, un aspecto objetivo, que se divide en sistemático y conglobante, y después tenemos un aspecto subjetivo, que ahí sí cambia bastante con respecto al tipo activo doloso. Vamos a ir, no hay duda hasta acá, ¿no? ¿O quieren preguntarme algo? ¿No? Perfecto. Bueno, entonces vamos con esto. Primero, función sistemática. Cosas que tienen, elementos que tienen que estar sí o sí. Los sujetos. Tiene que haber sujeto activo y sujeto pasivo. Ya lo dijo Mati. Sí o sí tiene que haber sujetos. Otra cuestión, resultado, que yo le acabo de decir. También, siempre tiene que haber resultado en los tipos culposos. Y después tenemos en algo distinto de lo que analizamos anteriormente, que es la violación del deber de cuidado. La violación del deber de cuidado es lo que yo les comentaba antes, que los tipos culposos dejan abierto, digamos, dejan a que otros reglamentos u otras leyes completen. Muchas veces lo que a nosotros nos va a dar la pauta de qué tipo de violación de qué deber de cuidado se está violando, va a ser la finalidad del sujeto. Bien. Y después también tenemos la relación de causalidad. La relación de causalidad, en esta parte de la función sistemática del aspecto objetivo del tipo culposo, aplica igual que lo que explicó Mati. Es exactamente igual. Nosotros nos vamos a tener que fijar que la conducta del sujeto haya generado el resultado de acuerdo a todas estas teorías y esta primer forma en que se pensó y después que se fue reformando. Después vamos a ver que esta relación de causalidad, acá Zaffaroni no le dice nexo de causalidad, sino relación de causalidad, va a ser corregida en la función conglobante con el nexo de determinación. El nexo de determinación es muy importante. ¿Por qué? Porque el nexo de determinación nos va a obligar, digamos, a hacer dos tipos de juicios hipotéticos, para nosotros justamente corregir, si se quiere, el nexo de causalidad. El primero va a ser un juicio en concreto, donde nosotros nos vamos a tener que imaginar la conducta del autor sin violar el deber de cuidado. Y ahí nosotros analizamos. Si vemos que este juicio hipotético, el resultado, hubiera sido el mismo sin la conducta del autor, no va a haber determinación, y ahí entonces nos encontramos en un caso de atipicidad. En el caso de que vemos que además de analizar esta cuestión, el resultado no se hubiera dado, ahí podemos seguir con el análisis. Y el segundo juicio hipotético va a ser en abstracto. Y va a tener en cuenta el ámbito de lo prohibido de la norma, que básicamente lo que nos quiere decir es, nosotros nos vamos a tener que fijar si ese deber de cuidado, que lo encontramos en normas, en reglamentos, está orientado a evitar este resultado que se provocó. Bien. Después, en la función conglobante también tenemos la previsión. Sí. ¿Podés repetir lo último que dijiste de los juicios en concreto? Dale. O sea, los juicios hipotéticos. Bien, entonces, estamos en la función conglobante. Nexo de determinación. Dentro del nexo de determinación tenemos que hacer dos juicios. Vamos hasta ahí. El primer juicio, en concreto, es un juicio que hacemos en concreto, donde tenemos que imaginar la conducta del autor sin violar el deber de cuidado. Si vemos que este juicio hipotético, la conducta
no se hubiera, el resultado no se hubiera generado, no se hubiera ocasionado, entonces seguimos con el análisis. Si nosotros vemos que, haciendo este juicio en concreto, sin la conducta del autor, se hubiera generado el mismo resultado, es decir, sin violar el deber de cuidado, no se hubiera generado el resultado, tenemos que parar ahí el análisis y nos encontramos de cierta forma en un caso de atipicidad. Y el segundo juicio hipotético, que se va a hacer obviamente si podemos realizar el primero, es corrector del anterior, nos dice Zaffaroni. Y tiene en cuenta lo que se llama el ámbito de lo prohibido de la norma. Y acá nos tenemos que fijar si la finalidad de la norma era evitar dicho resultado. Yo acá digo norma, pero pueden ser reglamentos, puede ser, digamos, muchísimas, cualquier tipo de regulación que nos obligue a nosotros a tomar un deber de cuidado determinado. ¿Está? Sí, gracias. Buenísimo. Bueno, seguimos con la previsibilidad. Es un elemento que sirve para establecer la previsibilidad que tenía el sujeto sobre el resultado que se da debido a su conducta negligente. Y acá, cuando nosotros leemos el manual de Zaffaroni, él nos dice que, muy resumidamente, se los digo porque no vale la pena entrar en algo que ustedes pueden leer, había dos tipos de teorías, digamos, la doctrina estaba dividida. En una parte que decía que nosotros tenemos que regular, digamos, un estándar objetivo para esta previsibilidad, que se relaciona mucho con lo que en derecho civil se conoce como el buen padre de familia, es decir, crear un ideal de previsibilidad media que todas las personas de la comunidad tienen para poder analizar este estrato, digamos, esta parte de la función conglobante. Y Zaffaroni lo que dice, obviamente no está de acuerdo con eso, como siempre, nos dice que tenemos que armar una tesis, y se tiene que aplicar una tesis de la capacidad individual. Yo lo que tengo que hacer no es establecer una media, porque probablemente yo establezco una media, muchas personas no cumplan ese objetivo por distintas cuestiones, ese estándar. Por cuestiones, por ejemplo, en un paper vi que mencionaban cuestiones sociales, de cuestiones de la educación de cada persona, demás cuestiones. Además de que la previsibilidad es algo completamente subjetivo, entonces tratar de hacer un estándar que alcance a todos no terminaría por ser favorable. Entonces Zaffaroni dice esto, que hay que aplicar una tesis de la capacidad individual, que lo que dice es que en cada caso en específico habrá que tener en cuenta la capacidad de previsión personal de cada agente. ¿Está? Bueno. Y por último tenemos el aspecto subjetivo, digamos, del tipo culposo, que tenemos la culpa, lo que acá analizamos es la culpa, y tenemos un aspecto cognoscitivo, que es conocer la real situación de peligro. Es poder prever el resultado, es poder tener este conocimiento actualizable que nos permita a nosotros darnos cuenta de la situación de peligro. Y después tenemos el aspecto conativo, que es la intención, tener esta finalidad en nuestra conducta, la finalidad que si bien es distinta del resultado, nosotros tenemos una conducta final que eligiendo los medios incorrectos, digamos, o violando los deberes de cuidado, genera este resultado. Ahora, ya que estoy en el tipo subjetivo, les voy a hablar de la clasificación de la culpa o los tipos de culpa que hay. Es un tema que se puede recontraextender, pero yo voy a tratar de resumirlo, porque si no, una tortura.
Y bueno, tenemos primero la culpa consciente, o también conocida como culpa con representación, ¿ok? Es en la cual el agente se representa la posibilidad de la producción del resultado. Se le representa la posibilidad de cometer el resultado. El agente entiende y sabe que existe la posibilidad de la comisión de un resultado típico, ya que está creando una situación de peligro, violando los deberes de cuidado impuestos por la ley o por los reglamentos o por la normativa que sea. Por otro lado, tenemos la culpa sin representación o la culpa inconsciente. Acá el sujeto, pese a tener estos conocimientos que le permitirían representarse la posibilidad de producción del resultado, no los actualiza, es decir, no piensa en ellos. Y por ende no se los va a representar, a diferencia de la culpa con representación. Básicamente lo dice el nombre. Entonces, en este caso, no tiene conciencia del peligro que está programando o creando. Después tenemos la culpa temeraria, que lo que caracteriza a la culpa temeraria son varias cuestiones, pero muy resumidamente es poseer cierta dominabilidad del acto. El agente tiene dominabilidad del acto, representación del resultado, pero lo que hace es no aceptar ese resultado. Es decir, que si bien es consciente del peligro, cree, opina, piensa que no pasará nada. Y después tenemos la culpa temeraria inconsciente, que presupone la dominabilidad del hecho, pero no hay ni representación del resultado, ni aceptación del mismo. ¿Alguna duda con esto? ¿Cómo es que se llama culpa temeraria? Tenés la culpa temeraria, que es cuando hay dominabilidad del acto, representación del resultado, pero lo que nos falta es la aceptación de este resultado. Y después tenemos la culpa temeraria inconsciente, que presupone dominabilidad del hecho, pero no hay representación del resultado, ni aceptación del mismo, claramente. ¿Está? Sí. Bueno, no sé si les quedó alguna duda. También volvemos a lo mismo. No voy a hablar de la tipicidad, de los elementos negativos del tipo activo culposo, porque se nos haría muy extenso, pero bueno, puedo pasar unos cuadritos que tengo, que está bastante resumido, porque sirve mucho para, más que nada, resolver los casos prácticos. Cuando uno está analizando un delito o un caso práctico que le presentan en el examen, pensar, como dijo Mati, en los elementos negativos, siempre nos ayuda a resolverlo de forma más fácil. Así que si no tienen dudas, dejo que Facu siga con el cronograma del día de hoy. Bueno, para finalizar, brevemente, para los que quedamos, a mí me toca dar lo que es el tipo omisivo. Bueno, nuestro Código Penal, como bien dijo Mati al inicio de esta clase, la gran mayoría de los tipos penales están redactados en una forma donde nos describe cuál es la conducta que es prohibida. Se nos prohíbe matar, por ejemplo, robar, violar, etc. Deducimos una norma de estos tipos penales, que la norma es de carácter prohibitiva. Lo que pasa con respecto de la omisión es que la norma entendido como una deducción, como una construcción y deducción lógica, es imperativa, es decir, ya no nos dice qué es lo que tenemos prohibido, sino que nos va a establecer qué es lo que debemos hacer. Qué es lo que en un caso concreto, en determinadas circunstancias, es lo que debemos hacer. Ejemplos de esto, y bueno, de paso, abriendo ya un poco con lo que es la clasificación entre delitos propios o impropios de omisión, podemos decir que los delitos que son
propios de omisión son los que puede realizar cualquier persona, por el mero hecho de ser habitantes. Al encontrarse frente a una determinada situación, la ley nos exige que llevemos a cabo una determinada conducta, la famosa conducta debida. Por ejemplo, un ejemplo, y no hay muchos, la verdad, en el código, pero el claro ejemplo de esto es el artículo 108 del Código Penal, lo que es la omisión de auxilio. Lo puede cometer cualquier persona por el solo hecho de ser habitante y encontrarse en esa determinada circunstancia. Y también tenemos los impropios delitos de omisión, que es lo que antes mencionaba Mati como de delicta propia. O sea, hay un juego de palabras ahí, puede ser medio confuso, porque la delicta propia, en este caso, se llama impropios delitos de omisión, pero bueno, es una cuestión terminológica nomás, no hay que confundirse, hay que tener atención y cuidado con eso. Pero bueno, en este caso, los impropios delitos de omisión no lo puede cometer cualquier persona, sino que la ley me exige que una determinada situación que nosotros lo llamamos posición de garante. ¿De garante de qué? Del bien jurídico. Cuando una persona se encuentra en posición de garante, puede ser autor, puede ser el sujeto activo de uno de estos determinados delitos impropios de omisión. Por ejemplo, de una posición de garante, y bueno, cuando se exige que sea el sujeto activo un funcionario público, o cuando la ley pone en cabeza de una determinada persona unos cuidados que tienen que tener con respecto del sujeto pasivo. Por ejemplo, la posición de garante puede surgir de la ley, puede surgir de un contrato, o también, claro, el padre, perfecto. El padre con su hijo, como bien dice Mati, es un claro ejemplo de posición de garante de carácter legal. O sea, su fuente, la fuente de esa relación jurídica es la ley. Así como, por ejemplo, el policía o cualquier fuerza de seguridad, es la ley quien lo manda a proteger a determinados bienes jurídicos de terceros. Después, por ejemplo, encontramos que en los contratos, bueno, dice Zaffaroni, no cualquier contrato, sino aquel contrato que tenga más que ver con la seguridad, con la confianza y la seguridad que le debe brindar al bien jurídico o a la persona. Como por ejemplo, menciona ahí el guía turístico, el guía de montaña, o un guardavidas, un profesor de natación, una enfermera. Y también, bueno, la posición de garante puede surgir de la conducta precedente del sujeto. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el artículo 106 del Código Penal, porque dice que el mismo autor haya incapacitado. Eso, por ejemplo, esta conducta de que el mismo autor haya incapacitado al sujeto pasivo, ya lo convierte en garante con respecto a la vida de esa persona. Bueno, hay una cierta doctrina, parte de la doctrina, que establece que a todos los delitos impropios de omisión tiene su correlativo con los delitos que son activos, de tipicidad activa, todo, o mejor dicho al revés, todos los delitos que se pueden cometer por acción tendrían su correlativo delito omisivo. Aún así no está escrito. Entonces nos encontraríamos con una situación extraña, que en nuestro Código Penal tendríamos tipos omisivos que están escritos, porque el legislador así lo ha establecido, pero los que no están escritos también existen, porque tienen su correlativo con el tipo activo. Bueno, esto realmente es una locura en un derecho constitucional, en un derecho penal liberal y constitucional como el nuestro. Es una locura porque claramente viola, ustedes ya vieron un principio seguramente, y vieron lo que es el principio de legalidad que nos rige, el artículo 18, 19 de la Constitución Nacional, claramente prohíbe lo que es la analogía y mala parte por lo menos. Entonces, claramente en nuestro ordenamiento jurídico no cabe realizar este tipo de analogías, y lo que no está escrito en una ley, lo que no está tipificado, los tipos omisivos que no están escritos, no existen, son inconstitucionales, claramente. Facu, Si quieren, sí. ¿me dejás ahí? Porque Facu Sí, es sí. espectacular. Vale. Porque tiene completamente razón. Es que para mí yo coincido que es completamente inconstitucional de que se puedan dar los tipos omisivos de comisión por omisión. Pero así todo, en la práctica hoy en día, frecuentemente se Es realizan la imputaciones mayoría de tal la cual, doctrina. La mayoría de la en doctrina virtud. es Es una una locura. locura. Sí. Y había un caso, por ejemplo, para que sepan cómo se da, cómo se manifiesta esta comisión por omisión,
un caso en donde está una madre, la madre tiene una pareja, la pareja no es el padre del hijo, y esta pareja cuida a su hijo cuando la madre sale a trabajar. Esta pareja viola al hijo en reiteradas ocasiones. El hijo le dice a la madre, mamá, este está haciendo esto y lo otro, lo otro. La madre no le da bola, siguen violando al hijo, y a la madre se la termina imputando como un delito comisivo de omisión, como autora La de famosa, violación. sí, la famosa comisión por omisión. Claro, Es es, realmente, es rarísimo porque sí. la madre de la hija fue condenada como autora, no como autora, sino como partícipe necesaria del delito de abuso sexual de su hija. Tal cual. Entonces, Sí, es sí, una sí. locura. Es una locura. Claramente violatorio de nuestro principio de legalidad estricta, que prohíbe la analogía. Y se dice, bueno, algunos sistemas, como el español, el portugués, el brasileño, establecen alguna cláusula donde se les permita a los jueces en base a qué criterios pueden tomar esta analogía, pueden realizar esta analogía. Bueno, lo mismo, Zaffaroni lo que dice es que siempre se bajó línea en todo régimen totalitario donde se ha utilizado estos tipos de tipos penales justamente, que son analógicos, siempre se ha bajado línea. O sea, el sano sentimiento del pueblo alemán para la época del nazismo, o la dictadura del proletariado para lo que fue la Unión Soviética, en el régimen de Stalin, bueno, así innumerables ejemplos. Entonces, claramente nuestra postura es que son inconstitucionales los tipos omisivos no escritos o la comisión por omisión, que aunque desgraciadamente la mayoría de la doctrina así los acepta. Si les interesa indagar un poquito en este tema, les recomiendo la lectura por lo menos de lo que es el voto del doctor Herbeta, ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, en el fallo Ali. Se llama Ali Walter Alfredo, homicidio agravado sobre recurso de inconstitucionalidad. Es del 2009, es cortito, los fallos lean solamente de eso y ahí les va a quedar más que claro este tema. Y bueno, pasamos brevemente, por una cuestión de tiempo también, para que no se les haga demasiado pesado, a lo que es la estructura de tipo omisivo. Principalmente voy a marcar lo que son las diferencias con el tipo activo, que es lo que ya muy bien dieron mis compañeros. Bueno, en el aspecto, lo que es el aspecto objetivo y sistemático, en la función sistemática del aspecto objetivo, es donde más cambios por ahí vamos a encontrar. Necesitamos primero una situación típica, una circunstancia, una situación fáctica típicamente descripta por la norma. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que todos los tipos omisivos son circunstanciados, es decir, la ley no me dice hacer determinada conducta, me dice en tales circunstancias, ante tal situación fáctica que yo describo, yo ley describo, vos debés realizar tal conducta. Por ejemplo, si tomamos el artículo que les mencioné anteriormente, el 108, que es la omisión de auxilio, sería la situación típicamente descrita es encontrarse, estar frente a una persona que está amenazada de un peligro cualquiera. Esa es la situación que me requiere la ley para que yo realice esta conducta. Vaya Emiliano, nomás nos veremos la próxima, gracias por conectarte. Entonces, todos los tipos de homicidios son circunstanciados. Debemos estar frente a una situación que nos está descripta por la ley. Luego tenemos lo que es el núcleo del tipo, que es la realización de una conducta distinta de la debida. La omisión no es una no realización de conducta o no realizar nada, es realizar una conducta, pero es distinta a la que la norma imperativa me obliga. Una conducta distinta de la debida. Ese es el núcleo del tipo, básicamente. Luego tenemos también el aspecto sistemático, objetivo, la posibilidad física de realizar esa conducta de vida. Porque claro, el derecho no me puede obligar a hacer lo imposible. Si yo estoy, por ejemplo, frente a un chico, un niño que se está ahogando, pero yo no sé nadar y está en una pileta profunda o en aguas profundas, yo no sé nadar, no tengo la posibilidad física de intervenir, de realizar la conducta de vida, entonces el hecho será atípico. Y luego también tenemos una cuestión que es interesante acá y se diferencia mucho de lo que es el tipo activo,
que es la relación causal. Acá no hablamos de causación, sí hablamos de causalidad, pero no de causación. ¿Por qué? Porque evidentemente el resultado se va a producir, por ejemplo, en el ejemplo que yo les decía, el niño que está ahogando muere, resultado, muerte, pero no hay una causación, porque el sujeto activo, por ejemplo, el tipo que se encontró ya con esa situación del niño ahogándose, no introduce la acción del cual resulta este resultado, justamente muerte. Hablamos de causalidad, pero como un nexo de evitación. Creo que me estoy haciendo lío con esto, pero no es tan complicado. Mi compañero Matías, cuando dijo, si suprimimos hipotéticamente nuestra conducta, el resultado desaparecería. Bueno, acá habría que hacer algo al revés. Si hipotéticamente introducimos la conducta que es debida, el resultado desaparecería o no. Eso es el nexo de evitación, no hay nexo de causación, porque el tipo llega, ve que el niño se está ahogando, deja que todo siga su curso normal y natural, y efectivamente el niño va a morir, pero no introdujo ese resultado el sujeto. Lo que hizo es no realizar la conducta de vida, que era salvar al niño, por ejemplo. Entonces, si nosotros hipotéticamente introducimos la conducta que es debida, lo que nos manda la norma, que es rescatarlo, salvarlo, prestarle nuestro auxilio, desaparece el resultado. A eso nos referimos básicamente cuando hablamos de nexo de evitación. Esto es en lo que fue el aspecto sistemático. En lo que es el aspecto conglobante también no hay mayores diferencias que lo que dijeron mis compañeros. Lo que sí hay como una especie de refuerzo a lo que yo mencioné anteriormente, que es la posibilidad física de realizar la conducta de vida. Bueno, en el aspecto conglobante necesitamos que objetivamente nos representemos la idea de que si el sujeto tiene la posibilidad física de realizar ese resultado, tenga la posibilidad real y física de evitar ese resultado. No nos alcanza solo con que realice la conducta que es debida, o que tenga la posibilidad de realizar esa conducta debida, sino que además deba poder evitar ese resultado al realizar esa conducta debida. Eso nos lo exige en el tipo objetivo conglobante como particularidad de los tipos omisivos. Y en el aspecto subjetivo, también el aspecto subjetivo, tanto en los elementos cognitivos, el sujeto debe conocer todos los elementos que se encuentran en esa situación típica descrita por la norma, debe representarse, debe conocer cuál es la conducta que es debida que le pide la norma, debe conocer cuál sería el resultado si no la realiza, debe imaginarse los medios para evitar ese resultado. Todo eso conforma lo que es el elemento cognoscitivo del tipo omisivo. A nivel subjetivo, debe conocer eso. Y acá hay que tener una diferencia, ¿no? O algo a tener en cuenta con respecto al error, que vienen a explicar mis compañeros, es que el error, bueno, sobre la situación de garante o no, o sea, en los delitos que son impropios, que no cualquier persona, como dijimos antes, no cualquier persona puede cometerlo en los delitos que son impropios, que se encuentran en una situación de garante del sujeto activo. Si el error recae sobre si me encuentro o no en una posición de garante, por ejemplo, el padre que no sabe que es padre de esta criatura, no sabe que efectivamente que es padre. Entonces ahí tenemos un error de tipo, es un error de los elementos del tipo objetivo. En cambio, si nuestro error sobre la situación de garante recae sobre no saber los deberes que se derivan de la posición de garante efectivamente, sabemos que estamos en una posición de garante, pero no sabemos los deberes que eso acarrea, bueno, ahí ese error ya no será de tipo, sino que se analizará en el ámbito de lo que es la culpabilidad, es un error de prohibición. Eso solamente como una pequeña diferencia y algo a tener en cuenta. Y después la voluntad es lo mismo prácticamente, es ya teniendo todos los conocimientos de los elementos del tipo objetivo, es la voluntad realizadora del tipo objetivo. Yo conozco y eh, quiero realizar una conducta distinta de la que es debida para que efectivamente se produzca ese resultado. Hasta
hasta acá más o menos, y bastante breve fue lo que es el tipo omisivo. No sé si tienen alguna duda o algo que quieran agregar mis compañeros también. Excelente, Facundo, estuvo excelente. Y si quieren hilar más fino, Zaffaroni creo que al final del capítulo habla de las omisiones culposas, súper Sí, fino. sí, No sé, da 4 página ejemplos. tal cual, Sí, 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 sí. página 248, 250 y pico, por ahí habla de las omisiones culposas. Si lo quieren ver, Lo tengo véanlo, acá, sí, acuérdense. sí. ¿Lo tenés ahí? Lo tengo acá por si quieren que lo mencione. Da 4 ejemplos. El que uno ni siquiera es una omisión, termina siendo una comisión activa, así que serían 3 los ejemplos. Pero bueno, dice Zaffaroni que la culpa, o sea, puede surgir por falta del deber de cuidado en la apreciación de la situación típica. Claro, el policía que escucha gritos y por no prestar la debida diligencia dice, nada, debe ser un falso llamado de auxilio, de socorro. Bueno, no presta la debida diligencia y omite en forma culposa. Es uno de los ejemplos que da Zaffaroni. El otro, que es en el que no sería una situación omisiva, es con una falta de cuidado al ejecutar el mandato, al ejecutar la norma debida. Yo quiero apagar el incendio, pero claro, en vez de agarrar agua, agarro nafta. Falta el deber de cuidado al ejecutar la conducta que supuestamente es debida y la termino cagando básicamente, pero eso ya sería una comisión culposa activa, no omisiva. Y el resto de los ejemplos que da muy bien Zaffaroni es la falta de cuidado, al apreciar la posibilidad física de ejecución. Claro, el que dice, no, yo no me voy a tirar a la pileta porque no sé nadar, cuando en realidad el niño se está ahogando en una pileta de 1 metro, que cualquier persona, vos, yo, cualquiera, por más que no sepa nadar, se podría meter y salvarlo igual. Es una falta de deber de cuidado al apreciar la posibilidad física de evitar el resultado. Y por último, falta de cuidado en apreciar las circunstancias que fundan su posición de garante. Claro, él menciona ahí Zaffaroni, el médico, que por error no sabe que está de guardia. Con un error vencible cree que no se encuentra de guardia y se le muere un paciente, por ejemplo. Son omisiones culposas que no traen mucha más complejidad que eso. Perfecto, completísimo, completísimo. Bueno, en Bueno, principio, gracias por quedarse hasta esta hora. Esto empezó a las 3:45 y son las 6:20. Está muy bueno. Les va a servir un montón. O sea, hicimos una clase de tipicidad entera. Es una locura. Bueno, yo les quería agradecer por quedarse y obviamente hago extensible el agradecimiento a las personas que aún no están, pero y los esperamos desde ya porque la idea es continuar con los temas más importantes de la materia con estos grupos. Si hacen un hilo, les doy muy bien. Le doy la palabra a los chicos, mis compañeros, para que hagan muchas gracias a última todos. exposición. La verdad que nada, que dimos una clase ahí que bueno, que estuvo bastante completa y con tipicidad, que se puede, para entender, viste, el tema, por ahí es importante empezar a seguirse con eso, por ahí los cuadritos también le vayan a servir, así que buenísimo. Lo esperamos también en los próximos grupos que vamos a estar dando. Saludos. Gracias chicos por el aguante, la verdad que se hizo contra largo y estuvieron ahí firmes. Muchas gracias y bueno, lo esperamos para las próximas. Ya les iremos avisando a ver qué temas y qué días. Buenísimo, chicos. Muchas gracias a todos por quedarse y bueno, a mis compañeros que dieron unas clases excepcionales. Bueno, nos estaremos viendo para otros temas.